Bueno, la pandemia que lo marca todo, también las noticias que nos llegan de Estados Unidos. María Rosman nos atiende, está con nosotros como cada jueves. María, ¿qué tal? Por aquí tenía una mosca molestando. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras las voy espantando, vamos con Biden, que está tratando de convencerle. Parece muy complicado a los que quedan por vacunar en su país. Se quedó a nada, un 67% de ese 70% que había prometido para el Día de la Independencia, y ahora parece que va a ser muy difícil que los que ya no lo hayan hecho lo hagan, ¿no? Sí, efectivamente. De todos modos, vuelve a insistir Biden que para finales de julio va a conseguir que al menos 160 millones de personas se hayan vacunado, por lo menos hayan recibido la primera dosis de la vacuna, ¿no? Se quedó muy poquito, 3%, y tienes toda la razón, Marta. Ahora en estos momentos ya es cuestión no de escasez de vacunas, no de facilidades para vacunarse, sino de que realmente la gente que queda por vacunarse lo haga. Claro, y lo vimos incluso en ese discurso del Día de la Independencia tan importante, que tanta repercusión tiene, pedir como acto patriótico a los norteamericanos que se vacunen, ¿no? Sí, es que en estos momentos es lo único que les queda hacer para poderle hacer frente al virus, es tener pues esa inmunidad que se podría lograr simplemente con ir a vacunarse. Realmente es muy fácil hacerlo, hay muchos lugares donde lo pueden hacer, incluso están proponiendo ir a su lugar de trabajo y vacunarlo en el trabajo. En fin, no será por facilidades, desde luego están, y las vacunas están ahí, y es lo patriótico, por lo menos eso es lo que dijo el presidente Biden. Yo creo que estoy de acuerdo también. Que también pues habló en particular de esa variante Delta, que también preocupa en Estados Unidos, porque precisamente hay tantos no vacunados, que es a donde va como objetivo el virus, ¿no? Sí, al parecer el 90% de los casos que se están dando en Estados Unidos son precisamente por esta variante que es tan contagiosa, y sobre todo en personas que no han recibido la inmunización. Curiosamente, al mismo tiempo que estamos viendo que se han frenado las vacunas, sí hemos visto un país que está tratando por todos los medios de volver otra vez a la normalidad, e incluso por medio de celebraciones como en la Casa Blanca, en la que se hizo una fiesta para 1000 personas el día de la Independencia, o incluso con desfiles. Efectivamente. Luego también, hablando de desfiles, vamos a ver el que se produjo en Nueva York. Los héroes, en este caso, los que desfilaban eran pues los sanitarios, los médicos, las enfermeras. La que avanzaba el desfile, aquella enfermera que todos recordamos, la primera que se vacunó en Estados Unidos. Sí, vemos estas imágenes y parece increíble que estamos hablando de que todavía el mundo sigue en una pandemia cuando estamos viendo pues un desfile de este tipo, un desfile de confeti. Se llama así porque es bastante típico en Nueva York que desde los edificios pues lancen confeti, y da la impresión esta pues de festivo de lo que se está celebrando. Pero claro, para muchos bomberos y muchos sanitarios y mucho personal de emergencia, esta celebración llega quizás demasiado pronto, ¿no? Todavía estamos lidiando con una pandemia, no ha desaparecido ni mucho menos, pero es cierto que Nueva York, que fue en su momento cuna del virus en Estados Unidos, ahora mismo la incidencia es bastante baja. Efectivamente, bueno, y vemos ahí a los sanitarios incluso pues sin mascarillas ni ningún tipo de distancia social, pero que no haya ningún problema. Por cierto, que ese fin de semana del 4 de julio ha dejado unas cifras sobrecogedoras en cuanto al número de muertos por violencia armada, por tiroteos, más de 400, María. Exactamente, de hecho las últimas cifras ya lo sitúan en más de 500, hablando de pandemias, en este caso la pandemia de violencia y de armas en Estados Unidos. El fin de semana del 4 de julio, más de 500 tiroteos, 233 muertos, casi 700 heridos en un fin de semana, ¿no? Y lo peor del caso es que en comparación con el año pasado es un 26% menos. Hay un problema muy grave, muy serio en Estados Unidos con respecto a las armas. El presidente Biden está tratando de buscar formas de mitigar este problema, pero realmente volvemos otra vez a que lo están haciendo por medio de iniciativas de educación hacia los más jóvenes, pero no de control de armas, que realmente es donde deberían centrarse, claro. Pero es tan difícil en un país como Estados Unidos. Efectivamente, ¿no? Ya lo hemos comentado, lo complicado que es controlar las armas, por más que ya lo haya iniciado Joe Biden, pero le va a costar muchísimo. Vamos a mirar hasta otro punto de Estados Unidos, hasta Miami, de ese condado. La alcaldesa, los equipos de rescate ya han dicho que son cero las posibilidades de encontrar a personas bajo los escombros de ese edificio que se desplomó casi 2 semanas después, María. Sí, exactamente. Ya han anunciado que van a cambiar las labores, ya no van a ser labores en búsqueda de sobrevivientes, sino labores de rescate de cuerpos, por lo menos para intentar estas familias que todavía
están buscando a unos 86 desaparecidos, ya la cifra de muertos está en 50 y algo, y bueno, teniendo en cuenta que ya incluso se procedió a la demolición de la otra parte del edificio, es muy difícil en estos momentos pues entender que puedan haber todavía personas con vida bajo todos estos escombros. Estamos viendo de hecho unas imágenes espectaculares ayer del momento del minuto de silencio en el que se sumaban desde los equipos de rescate hasta las familias, hasta todos los representantes políticos vecinales de la zona, familiares sobre todo desolados porque ya se suspendía esa búsqueda y evidentemente también hay riesgo por ese tormenta tropical que está cerca, ¿no? Sí, exacto. La tormenta tropical Elsa pues también fue uno de los factores que determinó que decidieran la demolición del edificio porque supone obviamente un riesgo muy grande tener ese edificio en mal estado todavía ahí, que podía provocar incluso más desastres. Entonces todo esto pues sí es verdad que ha de alguna manera pues acelerado que el proceso de búsqueda de víctimas, de posibles víctimas, pues ya ahora sea de recuperación de cadáveres, ¿no? Desafortunadamente. Casi 50 víctimas y solo de momento seguirán adelante con esas labores. María Rosman, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, gracias.